Buenos días, ¿cómo están? Gracias, muy amables, nos estamos comunicando aquí ahora con esta nueva tecnología, ¿verdad? Fabulosa, que nos permite estar en contacto en esta situación que prevalece en el mundo, pero yo creo que de alguna forma esto ya se va a quedar así. O sea, me refiero que es muy útil darles clases de esta forma, aunque estas no son clases en sí, son charlas. Vamos a charlar, vamos a ver apuntes, vamos a platicar, vamos a resolver dudas sobre los 10 principales padecimientos que tenemos en urgencias, ¿ok? Entonces, para ello les doy un documento, se los mando por vía email y ustedes lo tienen que tener, lo tienen que leer. Y si quieren ver este video antes de comunicarnos, pues ahí está, ¿no? Y ya después platicamos y si tienen alguna duda, pues ahí quedó grabado. Yo soy el doctor Salazar, soy urgenciólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y hice mi residencia en el Centro Médico Nacional La Raza. Y hoy en día tenemos a dos doctoras, doctora Alicia y doctora Yami, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues ahí tienen el documento, ¿ya listo? Sí. Vamos, en algunas partes lo vamos a ir leyendo y en otras partes lo vamos a comentar, ¿sí? Todos mis temas empiezan siempre prácticamente con el tratamiento. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es hablar del tratamiento, ¿sí? Finalmente ese es el objetivo y de algunos aspectos clínicos y de diagnóstico, pero no vamos a hablar de los fundamentos de la enfermedad, ni vamos a hablar de la fisiopatología. Y el tema que nos compete el día de hoy, que es colecistitis, no vamos a hablar de cómo es la resolución quirúrgica tampoco. No nos vamos a enfocar a las cuestiones de cirugía general. Solamente el diagnóstico del urgenciólogo o el médico familiar o el médico que está trabajando en urgencias. ¿Ok? ¿Listas, doctoras? Okay. Pues arrancamos. Bueno, dice ahí, cuando te llega un paciente con un diagnóstico sospechoso de una probable colecistitis, o te trae un dolor en el hipocondrio derecho, ¿ok? Te vamos a ver las características del dolor, no quiero revolver. Pero finalmente tú ya estás sospechando como médico que tiene una probable inflamación o infección en la vesícula. Bueno, lo que tenemos que hacer los médicos primero es quitar el dolor. Antes que mandar a hacer radiografías, antes que mandar a hacer estudios, tenemos que quitar el dolor. Entonces lo primero con el paciente es quitar el dolor. Entonces ahí en el manual que les estoy dando hay varias sugerencias, ¿sí? Obviamente lo principal para quitar el dolor, que sería el ayuno, ¿sí? Entonces, si tú tienes un paciente en ayuno, vas a dejar que se desinflame la vesícula, porque la vas a dejar de que ya no siga trabajando. Entonces, es lo principal, mantener al paciente en ayuno. Cuando tienes un paciente en ayuno en urgencias, tienes que cuidar que el paciente no caiga en hipoglicemia. Acuérdate que son pacientes que vienen de varios días de no comer, han estado vomitando, no se han alimentado bien, y sobre todo si son diabéticos. Entonces los dejas en ayuno, entonces tienes que estarles checando un glucómetro o una glucosa capilar cada 8 horas por lo menos para evitar que no tengan ayuno. ¿Cómo los vas a hidratar? Los vas a hidratar con soluciones cristaloides. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? La solución salina o la solución Hartmann, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es la solución salina? La solución salina es la isotónica o solución fisiológica. Esto lo decimos porque ahí seguramente este video lo van a ver en varios países. Nos vamos a hacer famosos, estamos hablando de aquí desde México. Y de la FESI y Iztacala, por supuesto. Y estamos con la doctora Alicia y la doctora Yami, o sea que se van a hacer famosos. Bueno, entonces aquí tenemos la solución salina, que tiene, acuérdense que tiene 154 miliequivalentes de sodio y una osmolaridad de 308. Porque se acerca mucho a la osmolaridad del cuerpo humano, que es de 275 a 295 miliosmoles. Entonces, siempre vamos a hidratar un paciente con soluciones cristaloides. Nunca vamos a hidratar un paciente con soluciones glucosadas, porque acuérdense que la glucosa, no tiene sal, no tiene agua, y lo que va a hacer la sal es meterse a la célula e hidratar al paciente que está deshidratado. Y la glucosa lo único que va a provocar es uresis osmótica, ¿no? Esa es la razón por la cual no debemos usar glucosa o soluciones mixtas para hidratar a un paciente. Bueno, dolor. ¿Qué se les ocurre? Bueno, analgésicos como tal, tenemos el ketorolaco, que es de maravilla. Tenemos el metamizol. El problema con el metamizol, que aunque es muy buen analgésico, puede provocar reacciones alérgicas, entonces tengan mucho cuidado.
Y están los anticolinérgicos, que es la butiliosina. Acuérdense que la butiliosina no es un analgésico, es un anticolinérgico, ¿sí? Entonces ahí sugiero que hay una hidratación por 1 hora de Milde Harman. Ya tendrían que tener el documento, si lo quieren adquirir, ya tendrían que comunicarse conmigo. Pero bueno, con las doctoras que estoy hablando ya lo tienen. Luego Milde Harman 4 horas y Milde Harman para 8 horas con sus respectivos medicamentos analgésicos. Muchas veces el paciente, aún a pesar de la analgesia, no se le quita el dolor. Entonces ahí hay que agregar sedación. Ajá. Analgesia y sedación. Entonces usamos las benzodiazepinas. Son excelentes para producir sedación. ¿Ok? Entonces en este caso podemos utilizar dosis bajas de diazepam a 5 miligramos para 8 horas. Sugiero no utilizar altas dosis de diazepam por el peligro de depresión respiratoria. Ajá. Acuérdense que el diazepam es un potenciador de los receptores GABA. ¿Y qué es el GABA? Es el neurotransmisor inhibitorio más importante del cuerpo humano. Bueno, generalmente los pacientes vienen con gastritis, no han comido bien, están deshidratados. Además se agrega un cuadro de gastritis. Entonces es importante agregarles omeprazol, ¿no? Acuérdense que el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones hidrógeno potasio ATPasa, que disminuye la secreción gástrica y favorece a la vez la disminución de la acumulación de secreciones duodenales. ¿Y esto para qué? Esto va a disminuir la secreción pancreática y vesicular, favoreciendo la disminución de la contracción vesicular y disminuyendo en forma secundaria el dolor. ¿Okay? Entonces vamos a inhibir que lleguen secreciones y las secreciones no van a estimular a nivel pancreático o la estimulación de vesicular. ¿Okay? Bueno, entonces este ayuno es súper importante. Después, tratamiento para el vómito. Tenemos a disposición varios antieméticos. Un error muy común es utilizar procinéticos como la metoclopramida. ¿Por qué se imaginan? Porque la metoclopramida, aunque es un antiemético que tiene varios mecanismos de acción que no los vamos a repasar ahorita, porque no es el objetivo, si no sería muy larga la clase, o la charla, porque no es una clase, no los recomiendo. ¿Por qué? Porque al ser procinéticos estimulan la peristalsis y eso va a hacer que el paciente tenga más dolor y entonces se inflame más la vesícula. ¿Okay? Entonces yo recomiendo a inhibidores de la serotonina como el ondansetron. ¿Sí? Lo podemos poner cada 8 horas o lo podemos poner dependiendo de la sintomatología del paciente. Entonces ya lo hidratamos, ya le pusimos su solución salina, ya le pusimos omeprazol, ya le manejamos el vómito. Bueno, hay algunos libros que sugieren la colocación de la sonda nasogástrica. Bueno, la sonda nasogástrica, ¿cuándo la vamos a poner? Cuando el paciente sigue vomitando, cuando tiene gran distensión abdominal y tenemos una imagen de rayos X con un paciente que tiene un ileo, o sea, una dilatación importante y una parálisis importante de las asas de intestino delgado. ¿Y quiere decir que nuestro paciente pues entonces ya está deshidratado, ya perdió sodio, ya perdió potasio, ya tiene un ileo, entonces tenemos que descomprimir. ¿Por qué? Porque si no descomprimimos el ileo, si el paciente sigue vomitando, lo único que va a pasar es que el dolor no lo vamos a controlar o podemos ya inclusive tener alguna otra complicación que va muy de la mano con esta patología, que podría, en caso de ser una colecistitis de origen biliar, podríamos tener una pancreatitis. Bueno, antibióticos. Normalmente utilizamos triple esquema. No vamos a hablar de cómo actúan los antibióticos en esta plática o en esta charla, pero yo generalmente recomiendo una combinación de cefalosporinas de tercera generación, imidazoles como el metonidazol y la ciprofloxacina. Con esto estamos atacando sobre todo gram negativos, que es lo que hay ahí sobre todo, pero también estamos atacando anaerobios, y estamos atacando también gram positivos, que también los pudiera haber. Entonces, recordar que el metonidazol también es un antibiótico, ¿sí? No nada más es un antiparasitario. Y específicamente hablando de este cuadro de colecistitis, recuerden que hay ciertos anaerobios que pudieran estar en el tracto gastrointestinal, sobre todo el Bacteroides fragilis, que es un microbio gram negativo, ¿no? Entonces hay que recordarlo siempre, y puede haber un postestreptococo, lo cual no es común, pero pues se pueden encontrar a ese nivel. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Claro, acuérdate que hay signos de deshidratación, tenemos la tensión arterial, tenemos la frecuencia cardíaca y inspeccionamos las mucosas orales, el tono ocular, la turgencia de la piel.
datos de piel marmórea, el pulso filiforme. Entonces, si vemos que un paciente llega en estado de shock, que puede ser un shock mixto puede ser tanto séptico como hipovolémico, entonces ahí decidimos pasar una carga. Entonces, ¿cuándo vas a pasarla en 1 hora? Bueno, cuando tengas baja TA. ¿Okay? Cuando este paciente tiene taquicardia, o sea, datos de compensación de hipovolemia, y vas a pasarte una carga de solución para recuperar TA y para recuperar la uresis. Un paciente con una adecuada uresis normalmente debe tener entre 60 y 100 mililitros por hora. Ya cuando un paciente tiene más de 60 a 100 mililitros por hora, ya tienes una adecuada uresis. ¿Ok? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Me detienen, si hay alguna cuestión, y más ustedes que me están viendo ahí, ellas que me están oyendo por teléfono y ustedes que me están viendo en sus casas no me pueden detener, pero ellas sí, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué debemos solicitar? Muchas veces se cometen muchos errores en los servicios de urgencias porque no se solicitan los laboratorios adecuados desde el principio. O sea, si yo nada más le pido VH química, electrolitos, al rato le voy a tener que volver a picar al paciente. ¿Por qué? Porque necesito amilasa, necesito lipasa, necesito la GGT, necesito la fosfatasa alcalina, necesito los tiempos, necesito la albúmina, las proteínas y la DHL. ¿Cuáles son las específicas del hígado? Siempre recuerden la GGT y la ALT, o antes la TGP. Y la fosfatasa alcalina no es específica de hígado, pero ¿cuándo vamos a saber si esa fosfatasa alcalina es un dato de colestasis y si proviene del hígado? Bueno, entonces por eso pedimos GGT y por eso pedimos ALT, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la fosfatasa alcalina también está en el hueso, entonces puede estar aumentada por otras situaciones que no vamos a comentar. Entonces, ¿cómo vamos a saber que una fosfatasa alcalina proviene del hígado cuando también tenemos alteraciones a nivel de la GGT y la ALT? Si es puramente la fosfatasa alcalina elevada, seguramente no proviene del hígado, Bueno, hay que recordar que todo lo que obstruye la vía biliar, sobre todo en el colédoco, va a alargar el tiempo de protrombina. Sobre todo si esta obstrucción es crónica, porque puede haber pacientes con obstrucción crónica, debido a que por dicha obstrucción no pasan las sales biliares y la vitamina K que contiene el intestino delgado, pues no pasa. Por tal razón no se absorbe la vitamina K en el intestino delgado, alargando el TP. Es bien importante, normalmente debemos de pedir TP primero para ver si está alargado, y segundo porque obviamente es un paciente que se va a someter a una cirugía, entonces tenemos que pedir sus tiempos de coagulación. El TP se alarga en la obstrucción de la vía biliar, sobre todo en la coledocolitiasis, por dos razones. Una, el hígado sí produce la vitamina K, metaboliza de una forma útil de la que se absorben los alimentos. Pero por la obstrucción al colédoco no le llega al intestino delgado la vitamina K útil para absorberse en la circulación enterohepática y de ahí al torrente sanguíneo. Esto sucede cuando la obstrucción es prolongada, lo cual no es usual tratándose de una colelitiasis aguda, o sea, una obstrucción aguda. Sería más bien hablando de neoplasias en la encrucijada o pacientes con una cuestión muy crónica. El tratamiento sería aplicar vitamina K. Y después dice acá, el TP se alarga en la obstrucción crónica de la vía biliar, ya que la falta de sales biliares disminuye la absorción de la vitamina K, tanto la metabolizada del hígado como la ingerida en el alimento, que son necesarias para producir los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. ¿Y cuáles son? La mnemotecnia, 1972. Todos los que me están viendo en Latinoamérica y en Estados Unidos que hablan español, ahí está. Es el 2, 7, 9 y 10. Pero sobre todo el factor 7, que es de la vía extrínseca de la coagulación. Y bueno, y también acuérdense que es la proteína C, la proteína S y la proteína Z. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahorita estamos hablando solamente de cómo lo vamos a abordar en el tratamiento en urgencias, no estamos hablando ahorita de cuadro clínico, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a pedir primero? Un ultrasonido de hígado y vías biliares. Bueno, si de acuerdo a los laboratorios y a la clínica el paciente no tiene una colecistitis, sino más bien lo que tiene es un cólico biliar, que hoy en día es muy frecuente porque la gente ya no se acostumbra, ya no hace dietas, ya come de más, ¿no? Todos los chavos, los chamacos, ¿no? Chamacos, los niños, ¿vale? Jóvenes. Bueno, si no más bien tiene un cólico biliar que ya está remitido, los datos hablan que no hay colecistitis, que no hay obstrucción, que no hay leucocitosis, todo es normal, entonces lo vamos a dar de alta y lo vamos a enviar a cirugía por la consulta externa, ¿ok? Si se confirma el diagnóstico de colecistitis, entonces vamos a solicitar ya una valoración quirúrgica, que ahí no nos vamos a meter. Ya viene el cirujano y va a poner su nota, ¿no? Bueno, hay que recordar que el paciente a veces acude por un síndrome post-colecistectomía. Eso es un paciente que ya fue operado,
recientemente, se refiere y el paciente vuelve a regresar con dolor en hipocondrio derecho. Recuerde que un paciente posoperado que presenta nuevamente dolor en el hipocondrio derecho puede ser, o la causa más frecuente es un lito residual en la vía biliar que no fue detectado en la cirugía. Bueno, eso puede ser una, o la otra es una coledocolitiasis primaria. Ahora, la coledocolitiasis primaria es que el paciente sigue produciendo litos durante un tiempo después, pero ya no en la vesícula, sino se forman en el colédoco. Y eso es otro rollo. Bueno, ambos casos son candidatos a CEPRE, sobre todo si se presenta ictericia. ¿Cuáles son las indicaciones de ingreso de una patología biliar a urgencias? Bueno, uno, que tenga fiebre. ¿Sí? Estamos hablando específicamente de dolor en hipocondrio derecho, que puede presentarse como colecistitis, coledocolitiasis o colangitis. Obviamente estamos hablando de las de origen biliar, que son las más frecuentes. Ya las de otro origen las trataríamos en otro tema. Fiebre, leucocitosis, dolor en hipocondrio derecho, puede tener datos de irritación peritoneal, puede tener rebote, puede tener hipersensibilidad a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Bueno, puede tener taquicardia, claro que sí, como respuesta compensatoria. ¿Y qué nos va a reportar el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido y las vías de hígado y vías biliares nos va a reportar una pared engrosada mayor de 4 milímetros. Se acepta hasta 4 milímetros como normal. Puede haber edema perivesicular o imagen en doble halo o un halo hipoicoico o también le dicen una imagen de doble arco o una imagen de doble riel. Tenemos la triada de West, Wall Echo Shadow, espero haberlo pronunciado bien. Consiste en 3 líneas, una línea hipoecoica entre 2 líneas ecogénicas que corresponde a bilis entre la pared y el hito. En realidad es la imagen de doble arco o doble riel o doble contorno. Bueno, y otra imagen que podemos ver es una vesícula en porcelana. Esto ya no nos va a hablar en sí de un problema infeccioso. Cuando vemos una vesícula en porcelana, que es una imagen que se puede ver ahí en el ultrasonido, hay que pensar y descartar una patología de origen oncológico. Bueno, cuando vemos en un ultrasonido una dilatación de la vía biliar, debemos de saber que el colédoco mide máximo hasta 6 milímetros y después de 50 o 60 años de edad debe medir máximo 7 milímetros. También otro dato de ingreso a urgencias, un lito enclavado en el cístico. O sea que un lito enclavado en el cístico difícilmente va a resolverse de manera médica, ¿no? Entonces, o un lito enclavado en el cuello de la vesícula también va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces hay que hablar de la cirugía. Otro reporte es hidrocolecisto. Este asunto de hidrocolecisto a veces asusta mucho, ¿no? Bueno, ya con los nuevos aparatos de imagen de ultrasonido que tenemos en el año 2020, ya pueden diferenciar si es agua, si son sales biliares o si inclusive podría contener pus. Pero esto ya depende mucho de la habilidad del radiólogo o de la persona que está haciendo el ultrasonido o la persona que está viendo las imágenes. En un momento dado sí pueden diferenciar ya con una imagen si es hidrocolecisto, o sea, agua, sales biliares, o piocolecisto, o sea, pus, ¿sí? ¿Y cuáles son como les dije hace rato, los microbios más implicados en una infección vesicular? Es la Escherichia coli, la Klebsiella y el Streptococcus fecalis. ¿Cuándo vamos a ingresar a un paciente también de urgencias? Cuando tiene una sospecha de coledocolitiasis, o sea, una piedra en el colédoco. Normalmente las piedras en el colédoco producen un cuadro más tóxico séptico y un cuadro más doloroso y normalmente se presentan con ictericia y una alteración franca de las PFHs, ¿sí? Y obviamente vas a tener una dilatación o un reporte por ultrasonido de una dilatación mayor de 6 milímetros, ¿ok? En una simple colecistitis no es común que se altere la bilirrubina directa, que finalmente es la que circula por la vía biliar. No es normal que se altere la fosfatasa alcalina, que es un indicador de colestasis. Cuando se alteran, y sobre todo de forma muy elevada, entonces hay que pensar más bien que hay una piedra en el colédoco. Obviamente también puede haber una piedra en la vesícula, ¿sí? Bueno, algo bien importante que no hay que olvidar, que ante un paciente con colecistitis, que la primera causa en México es de origen biliar, debemos solicitar amilasa y lipasa. Y siempre debemos pedirle al radiólogo que le eche un vistazo al páncreas. ¿Okay? Tenemos una condición también muy grave en los pacientes con infección de la vía biliar, cuando ya tienen un cuadro de una litiasis prolongada, una obstrucción prolongada,
pueden presentar colangitis. ¿Y qué es una colangitis? Es la inflamación e infección de los conductos biliares tales como los extrahepáticos, el colédoco, el cístico y los intrahepáticos. ¿Y estos cuáles son? Para un repaso rápido: hepáticos comunes derecho e izquierdo y hepático común. Hay fiebre, hay ictericia, hay dolor en hipocondrio derecho, hay alteraciones de las PFHs y va a haber una gran leucocitosis y un estado séptico. ¿Ok? Bueno. Ahí vienen algunas imágenes del ultrasonido que, bueno, ya las están viendo ellas porque están viendo conmigo. Ahí está una imagen de doble contorno o triple contorno que hacen lo que llama el reforzamiento o sombra acústica, ¿no? Ajá. Si no hacen sombra acústica, normalmente no son litos, ¿sí? Bueno, los litos, ¿de qué son normalmente? Ahorita lo vamos a ver. Son de sales biliares y son compuestos principalmente de bilirrubina. Aquí tenemos también una imagen que estamos viendo, el signo del doble arco, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver. Vamos a brincarnos este asunto de colestasis, porque no tendría caso bilar, y vámonos al cuadro clínico. Cuadro clínico: dolor en hipocondrio derecho con irradiación interescapular, o sea, se va a ir, así como me voy a poner el estetoscopio, aquí traigo un estetoscopio, en forma de tirante. ¿Me vieron? Se va a ir en forma de tirante, ¿sí? Y eso es lo normal. Lo normal es este dolor que no es común que se vaya de aquí a acá, a la región lumbar, no. Es un dolor que se va arriba del tirante a la región infraescapular. Puede suceder que se vaya aquí a la región infraescapular, pero generalmente se va para arriba. Entonces, eso es bien importante. También se puede irradiar al epigastrio. Generalmente es un dolor que se desencadena con alimentos ricos en grasa y usualmente se presenta con náusea y vómito, ¿sí? La náusea y el vómito son generalmente después del inicio del dolor. Si tomamos en cuenta que en primero se inflama la vesícula por el contenido graso, después viene el dolor y posteriormente viene la náusea y el vómito. Bueno, aquí tenemos varias causas. Tenemos la litiásica que predomina en el 70%. Y generalmente los litos son en 70% son de colesterol. Y son radiolúcidos, por eso los litos de la vesícula no los vemos en rayos X, son radiolúcidos. Tienen un 20% de pigmentos biliares, 70% de colesterol y un 10% mixto. Pueden contener al menos 4% de calcio, por eso los llegamos algunas veces a ver por rayos X. Y tenemos la alitiásica, o sea, la colecistitis aguda, que no se debe a la presencia de litos. Bueno, y esta cada vez es más frecuente, y sobre todo en la población joven, ¿no? Pero el que predomina, número 1, paciente con colecistitis de origen no litiásico, es el diabético. Es la llamada neuropatía visceral, que va a provocar trastornos de la motilidad, trastornos o disfunción motora. Y esto que le llamamos, en otras palabras, la discinesia vesicular. Bueno, pero tenemos al paciente no diabético con discinesia vesicular, que hoy en día constituye una de las principales causas de cólico biliar en gente sana. Constituye un trastorno de la motilidad de la vesícula biliar que se manifiesta por el dolor, náusea y vómito que se irradia efectivamente a la región infraescapular. Se describe como la estasis vesicular sin inflamación y sin litos. O sea, paciente que constantemente tiene dolor en hipocondrio derecho, que es estimulado por los alimentos que hemos comentado, pero que lo estudiamos, no tiene alteraciones en laboratorio, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, constantemente acude a urgencias por el dolor y tiene un ultrasonido en el cual todo se ve normal. Bueno, entonces esto es común, como dijimos, en la diabetes, pero cerca del 80% de pacientes, se ha dicho que en Estados Unidos la discinesia vesicular constituye cerca del 80% de los pacientes con enfermedad vesicular no especificada en Estados Unidos. O sea, ahora ya le están llamando enfermedad vesicular no especificada y el 80% se debe a una discinesia vesicular. Bueno, estos pacientes ya tenemos que hacer un estudio dinámico, que no lo vamos a hacer en urgencias, por supuesto, ya lo va a tener que hacer el gastroenterólogo, lo va a tener que hacer el cirujano, y que se hace, bueno, la colecistografía clásica oral, o vamos a hacer un ultrasonido con técnica de Boyden, con B grande, o un gamagrama vesicular. ¿Ok? Cuando la discinesia vesicular constituye un trastorno difuso en la motilidad de la vesícula biliar que se manifiesta, bueno, ya lo dije, clínicamente con náusea, vómito o ambos, y dolor biliar en el caudal superior derecho o hipocondrio derecho que se irradia a la región infraescapular. Esta enfermedad se diagnostica a través de los criterios de Roma 3 y se confirma idealmente con un gamagrama vesicular, aunque ahora ya tenemos el ultrasonido con técnica de Boyden.
La colecistoquinina participa en la aparición de la disinesia vesicular, en el síndrome de colon irritable y quizá en los trastornos de ansiedad. Y es probable que induzca sus efectos en las disfunciones o disfuncionalidades gastrointestinales y los trastornos de ansiedad. A través de interacciones con otros sistemas neuronales y a la tan variada representación clínica, pudiera depender la capacidad compensatoria de cada paciente. La disinesia vesicular debe sospecharse en los pacientes con dolor biliar, en los que las enzimas hepáticas pancreáticas son normales y muestran ultrasonido hepatobiliar normal y endoscopia del tubo digestivo superior sin alteraciones que expliquen el cuadro clínico. Bueno, hay otras causas de disinesia vesicular, ¿sí? Es un trastorno de la motilidad intestinal y se asocia a pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y se asocia a pacientes con colon irritable. Pero hay otras causas, ahora sí, trauma, quemaduras, ayuno prolongado, VIH, las autoinmunes, las vasculitis, el parto prolongado, bueno, ya dijimos el diabético, ¿no? Anormales estructurales, por ejemplo, una vesícula acodada o un cístico acodado. La presencia de pólipos vesiculares provoca también una disfunción. Acuérdense, los pólipos son bolas o chichones por dentro que están en la vesícula y que tienen un pedículo, o sea que pueden inclusive estarse moviendo y este pedículo se puede torcer. Estos pedículos pueden desencadenar en cáncer. Está la disfunción del cístico y el embarazo. ¿Ok? Bueno, laboratorios. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente con una posible enfermedad vesicular? Le vamos a pedir marcadores o pruebas indicadoras de colestasis. ¿Y cuáles son las principales? Tenemos la fosfatasa alcalina en su fracción hepática, ¿sí? Normalmente los valores normales, bueno, ahí están, eso no tiene caso mencionarlo, ¿sí? La fosfatasa alcalina es una enzima que se encuentra principalmente en varios tejidos. Hay que recordarlo, en el hígado, en el hueso, en el riñón, en el intestino y en la placenta. Cuando de uno de estos sitios contiene una enzima se afecta, se va a alterar la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina en el hígado se encuentra en la superficie canalicular, por lo tanto es un marcador de disfunción biliar, cuyos valores pueden aumentar hasta 10 veces en obstrucciones de las vías biliares. Entonces hay que recordar que se encuentra en los canalículos biliares, por eso es que se va a elevar en la colestasis. ¿Ok? Bueno, esta enzima se encuentra también aumentada durante el tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Bueno, por el crecimiento óseo del niño. Bueno, tenemos otro marcador de colestasis que es la gamma-glutamil transferasa o la famosa GGT. Es una enzima que regula el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares al catalizar la transferencia del grupo glutamil de los aminoácidos libres. Esta enzima es intracelular, o sea, se encuentra dentro del hepatocito. Por lo tanto, su medición concomitante con la fosfatasa alcalina es fundamental en la determinación del origen de unos valores altos de fosfatasa alcalina, ya que la GGT proviene casi exclusivamente del hígado y no es producida por el hueso. Así, unos valores elevados de fosfatasa alcalina, acompañados de unos valores elevados de la GGT, se asocian a una enfermedad de tracto intestinal. ¿Ok? Bueno, colestasis. En las obstrucciones biliares se va a elevar la FA, ¿por qué? Porque se encuentra en los canalículos biliares. En la colecistitis con frecuencia se va a elevar la fosfatasa alcalina moderada por colestasis. Bueno, en la colecistitis con frecuencia puede haber elevaciones leves de la ALT y no mayores a 300 milunidades por mililitro. Esto debido a que la obstrucción provoca cierta necrosis por disfunción celular hepática y lisis celular y por la obstrucción hay reflujo. La bilirrubina directa en paciente con colecistitis leve a moderada puede elevarse a no mayores de 1 a 4 miligramos por decilitro. Eso hay que acordarlo bien, porque normalmente cuando tú ves una bilirrubina elevada, más bien tienes que ir a descartar coledocolitiasis. Bueno, en la coledocolitiasis la elevación de la fosfatasa alcalina es mayor que en la colecistitis. ¿Y por qué? Porque abarca mayor superficie canalicular y las transaminasas pueden elevarse tanto porque hay mayor necrosis por la obstrucción secundaria de la disfunción hepatocelular como por obstrucción al flujo biliar. Pero siempre hay un radio mayor de fosfatasa alcalina mayor que ALT o la TGO. En la práctica clínica no es frecuente que se eleven las transaminasas en una coledocolitiasis no complicada, a menos que la coledocolitiasis sea prolongada o se empiece a complicar con infección e inflamación. O sea, una coledocolitiasis complicada con colangitis. La elevación de la bilirrubina directa será mayor que una alteración a nivel de la vesícula. Se da un valor más o menos que coincide sobre los 4 miligramos por decilitro.
Cuando tienes por abajo de 4, posiblemente sea la vesícula. Cuando tienes por arriba de 4, posiblemente ya tienes que ir más allá y hay que ir a ver al colédoco. La obstrucción prolongada del colédoco puede ocasionar disfunción hepatocelular, lisis y necrosis con elevación importante de las aminotransferasas intracelulares. Entonces ya estamos viendo que las aminotransferasas también son intracelulares, entonces también hablan de necrosis y disfunción celular. Bueno, dijimos hace rato que podría aparecer una prolongación de los tiempos de coagulación, sobre todo del TP. Bueno, la coledocolitiasis prolongada puede provocar y complicarse con una situación muy grave, una situación que se llama colangitis ascendente o inflamación de los conductos biliares que se inicia en el colédoco, el cual es de localización inicialmente extrahepática, secundaria o causada por coledocolitiasis y que se puede ir ascendiendo a los conductos intrahepáticos, a los comunes y a todos los de arriba, ¿no? Bueno. La TGO y la TGP, la ACT y la LT pueden elevarse en mucho mayor proporción que la fosfatasa alcalina. Hay fiebre, hay leucocitosis y hay importante estado de sepsis. ¿Por qué se le va a elevar más la ALT y la AST más que la fosfatasa alcalina? Acuérdate, la fosfatasa alcalina es en canalículos biliares y la AST-ALT se encuentra dentro del hepatocito. Entonces, la TGO y la TGP y la DHL se elevan cuando hay necrosis celular, son marcadores de necrosis celular y por lo tanto son intracelulares. La DHL se encuentra casi dentro de todas las células del cuerpo. La TGP como la TGO se encuentran dentro del hepatocito. Sin embargo, la TGO además se encuentra en otros como eritrocito, músculo esquelético, corazón y riñón. La TGP o ALT es la que es más específica del hígado. La DHL es un marcador genérico. La GGT y la ALT son marcadores exclusivos del hígado. Durante una colangitis o un estado grave, ya sea colangitis intrahepática en los conductos intrahepáticos o extrahepática, en los conductos extrahepáticos se elevan las transaminasas debido al daño hepático y lisis del hepatocito o llamado disfunción hepatocelular, secundario a un aumento de la presión intrahepática causada por la inflamación y estrechamiento de los conductos hepáticos. Este estrechamiento y aumento de la presión llega a niveles tan altos que provoca tal obstrucción del flujo biliar que se produce daño hepatocelular severo con gran disfunción hepatocelular, lisis y necrosis del hepatocito, con liberación importante de las aminotransferasas. Luego entonces, a mayor liberación de aminotransferasas quiere decir que hay mayor daño. Bueno, y por fin aquí hay un resumen que dice que la GGT, la TGO, la TGP y la DHL elevada son enzimas marcadores de necrosis celular porque son intracelulares. Sin embargo, la GGT también puede estar a nivel de los canalículos biliares. Ahorita lo vamos a ver. La GGT y la FA elevada son enzimas marcadoras de colestasis. La GGT, la FA y la bilirrubina directa están elevadas porque son enzimas marcadores de colestasis. La GGT es una enzima marcador tanto de necrosis como de colestasis. Se eleva más en la colestasis Es marcador de necrosis porque es intracelular dentro del hepatocito, pero también puede estar extracelular en el epitelio biliar, entonces también puede ser un marcador de colestasis. Entonces un marcador tanto de necrosis como de colestasis. La GGT elevada con predominio sobre los demás habla probablemente de una enfermedad hepática alcohólica o hígado graso. La FA es el marcador de colestasis más importante. Es una enzima que se encuentra en la superficie del canalículos biliares. La DHL es un marcador de necrosis celular genérico, es inespecífico y es una enzima intracelular. Entonces, todos los marcadores de necrosis celular son intracelulares. Y la bilirrubina indirecta se eleva tanto en necrosis como en colestasis. Es un marcador de necrosis ya que se conjuga dentro del hepatocito, adentro, de manera intracelular, pero también es un marcador de colestasis porque ya que se excreta o se vierte en la vía biliar. La ALT y la AST son indicadores más sensibles de necrosis celular en general. El daño de la membrana de los hepatocitos causa la salida de las aminotransferasas a la circulación y tienen alta sensibilidad, pero son relativamente inespecíficas de daño hepatocelular, siendo la ALT-TGP más hepatoespecífica que la AST, ya que la mayor parte de su producción se limita al hígado, mientras que la AST se produce además en los tejidos como músculos cardíacos, esqueléticos, riñón y glóbulos rojos. Bueno, la actividad de las aminotransferasas marcadamente elevada, mayor de 10 sobre su valor de base,
con valores de fosfatasa alcalina menores de 3 veces los valores son sugestivos de necrosis celular en la hepatitis viral aguda. O sea, si tú no tienes una gran elevación de la fosfatasa alcalina, pero tienes una elevación importante de las transaminasas y el paciente no está en un estado tóxico séptico, entonces hay que diagnóstico diferencial por la hepatitis. ¿Qué ha pasado? Entre más alta sea la relación ALT-fosfatasa alcalina, más probable es el diagnóstico de necrosis celular aguda. Hay excepciones como la hepatitis aguda y alcohólica donde se invierte relación. Tanto la ALT como ST tienen generalmente menos de 10 veces los valores de referencia. En la colangitis ascendente causada o secundaria a coledocolitiasis, la AST y ALT pueden elevarse en mayor proporción que la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque hay gran disfunción hepatocelular. La fosfatasa alcalina es el mejor indicador de obstrucción biliar, pero no diferencia de una colestasis intrahepática de una extrahepática. Es así. Y entonces ahí es el cuadro clínico y los estudios de imagen. En la obstrucción biliar puede observarse aumento de 3 a 10 veces los valores de referencia de la fosfatasa alcalina, con aumento de las aminotransferasas menos de 10 veces sus valores de referencia. Como sucede en la colecistitis, con una elevación moderada la DFA y leve de la aminotransferasa. O sea, ahí la relación, hay una elevación moderada mayor de la DFA que de las aminotransferasas. ¿Ok? Bueno, ese sería básicamente lo que hay que saber a nivel de urgencias, de urgenciólogo, de médico familiar en el servicio de urgencias. Saludos.